Dicen que eres lo que vives. SEAT Arona. Sé la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Cuando un equipo gana y de repente pierde 6 de los últimos 7 partidos, conviene hacerse preguntas, porque no es una situación normal. Es muy extraño, al final, que un equipo, un animal competitivo como HLA, haya perdido 6 de los últimos 7 partidos. Puede haber muchas explicaciones, desde el peso en la mochila, lo mental después de ir perdiendo partidos y el agobio que eso implica, o simplemente que después de haberse clasificado con muchísima antelación hay cierta relajación, o que el trabajo físico está siendo importante para llegar en las mejores condiciones al momento de la verdad y eso está pesando en estos últimos partidos. Sea cual sea la causa, a HLA ya no le quedan balas de fogueo, porque lo que viene a partir del próximo partido va muy en serio. Arrancamos. El HLA Alicante cierra la primera fase con una nueva derrota, esta vez frente a Canoe y tras una prórroga, y ya espera la segunda fase de la competición. Los lucentinos han perdido 6 de los últimos 7 partidos justo antes de encarar el momento clave de la temporada frente a los equipos más potentes del otro grupo. Hoy el análisis de la derrota en tierras madrileñas, del desplome del equipo en las últimas semanas y de la siguiente fase corre a cargo de Pere Baeza y Paco Hernáiz. Venga, vamos al lío, que tenemos mucho que analizar y muy poco tiempo por delante, como siempre que hablamos de baloncesto. Ya tenemos por aquí a Pere Baeza y a Paco Hernáiz. Pere, Paco, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Aitor, ¿qué tal? Lo primero, lo que va adelante va adelante. Pere Baeza, felicidades. Ha superado usted una cifra importante y sigue estando al pie del cañón. Vaya por ahí mi alabanza y mi felicitación por su aniversario. Muchas gracias, Aitor. Ya son 41 primaveras que son muchas. Las apuestas para llegar a esta edad estaban en tu contra, Pere, así que tú ya has ganado. Este partido lo tienes ganado. Te dejamos empezar. Titular de que te deja el partido del domingo. Yo, como titular, diría otro paso más en la preparación de la fase de ascenso. Paco, tu titular. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Lo primero también, felicidades, Pere. Y bueno, pues por si me tengo que quedar con un titular, quizás sería preocupación para cerrar una primera vuelta, ¿no? Creo que todos confiamos en el trabajo del cuerpo técnico, pero no podemos olvidar, ¿no?, las malas sensaciones que ha dejado el equipo, sobre todo en ese partido contra Murcia, y que realmente el partido del fin de semana se tenía que haber ganado, ¿no? Entonces, en cierta manera, preocupación lógica, aún confianza en el cuerpo técnico. Hablaremos de esos partidos perdidos, de la situación de HLA, que yo creo que esto es algo nuevo para Pedro Rivero. Antes vamos a ir viendo imágenes de lo que fue el partido frente a Canoe y analizando un partido en el que, pese a todo, Pere, HLA tuvo opciones para ganar, opciones reales, al final, en la última posesión, y también para empatar e incluso ganar en la prórroga. Es decir, el equipo no estuvo como el día de Murcia, pero tampoco estuvo fino. Como bien dices, Aitor, el equipo no es el equipo que nosotros queremos ver, ni era el equipo que maravilló a propios y extraños en el primer tercio de la temporada. Pero sí, no fue el partido para nada de Murcia. HLA jugó un partido bastante más serio. Lástima que yo creo que llegaron justos a la fase final del partido y ese cansancio, ¿no?, esa falta de frescura de piernas, esa falta de oxígeno, hizo que en los momentos claves, como el final del último cuarto o el final de la prórroga,
no se tomaran las decisiones más acertadas. De hecho, se tomaron decisiones que parecen impropias de jugadores de la talla, por ejemplo, de Justin Pitts. Entonces, yo quiero pensar que se debe más a eso, ¿no? A una falta de oxígeno, a una falta de frescura física en el equipo, porque se vio un equipo pues más centrado, con las ideas más claras, con un poquito más de frescura física durante los 2 primeros cuartos. En el tercer cuarto quizá empezó a decaer el rendimiento del equipo y aún así todo tuvo opciones de llevarse el gato al agua. Es cierto que Canoe pues, es el último clasificado, no es un coco de la competición, podríamos decir, pero yo explicaría un poco ese final tan atípico, ¿no? Con esos errores tan extraños en jugadores de la calidad como el que hemos hablado y de otros muchos jugadores, no hay que personalizar en él solo porque muchos otros también fallaron, en eso, en la falta de frescura física y en la falta de oxígeno. Paco, ¿coincides en el análisis con Pere? ¿Hay algún otro apunte que se nos haya podido pasar por alto en todo lo que vimos el pasado domingo? Bueno, siguiendo en el hilo de lo que he comentado al principio, creo que al final nos lo tenemos que tomar como una pretemporada, ¿no? Es cierto que se te queda un poco la sensación de preocupación por lo que comentaba antes, porque con este modo de juego posiblemente no vayas a hacer mucho daño a los equipos que vayan a esa segunda fase, a esa fase de ascenso. Obviamente tiene que cambiar ciertas cosas y se tienen que amoldar aún las piezas y los nuevos cambios que ya por fin vimos en contra Canoe, que no vimos en Murcia. Realmente lo que vimos en Murcia fue un despropósito que posiblemente las personas que no estamos dentro del equipo no vimos más que un desastre, que una catástrofe, porque a nivel físico fue un vendaval Murcia. Creo que ya vimos y analizamos el domingo ciertos aspectos a nivel ofensivo que han cambiado, es decir, mucha utilización de esa posición de esquina para que llegue el balón liberado con muchos extra pass para un tiro desde 6.75 o para una penetración y entrando un tráiler a la misma vez para dar un pase doblado, es decir, el pinchar la zona también es algo que no veíamos tanto y ahora sí que parece que va a ser uno de los sistemas que va a utilizar Rivero. Me gustó mucho Noah Allen, que fue de los mejores del partido, también Jonas Zohore. Lo que sí que nos queda bastante evidente es que el cuerpo técnico en los minutos quizás a día de hoy más importantes no le dan esa confianza a Jonas, ¿no? Que aunque haga esos números muy buenos, porque vimos una primera parte muy buena del danés, es cierto que los minutos importantes o los minutos calientes no lo vimos, por ejemplo, en la prórroga, ¿no? Se te queda un poco la sensación de decir, bueno, quizás no se confía del todo a él. Es cierto que el equipo esta semana venía por ejemplo, con Chemi y con Edu Martínez un poco tocados físicamente, entonces también obviamente es comprensible que haya ese bajón o esa disminución de minutos. Creo que hay mimbres por lo que construir, pero el cambio, como tú decías, Aitor, en la presentación, en esa predisposición, ese equipo que luchaba tanto y tal, no se explica cómo haya perdido 6 de los 7. Porque al final nosotros nos encontramos que hablamos sobre estos dos últimos, que son partidos intrascendentes. Ya por sensaciones cambia mucho la cosa, pero se han perdido partidos importantes. Contra, por ejemplo, el de Granada, ¿no? Que nos llevamos todos un jarro de agua fría tremenda. O Palma, claro. Partidos muy importantes que realmente no se ha visto el equipo que veíamos en 2020, ¿no? 2021 no ha sentado nada bien al HLA, pero hay que tener confianza que esto es una pretemporada y, bueno, pues al igual que se critica a los equipos en pretemporada que ganan mucho y luego no empiezan bien, los que también pierden mucho y luego realmente entran más rodados, ¿no? Yo espero y necesito creer que en la segunda fase, dentro de 2 semanas, el equipo empiece con una frescura de piernas y una frescura sobre todo de ideas, sobre todo en ataque, porque en defensa seguimos teniendo ciertos problemas a momentos del partido, sí que es cierto, pero que haya una idea renovada, ¿no? En el juego, y creo que ya vimos algo en Canoe que tenemos que tirar del hilo, ¿no? Para sacar un poquito más de rendimiento. Has tocado algunos temas que me apetece tocar, Pere. Uno es el tema Zohore, fue determinante, pero no jugó en el momento de la verdad. Luego está la aparición y explosión de Noah Allen, que hizo un partido muy completo, y el rol de Giurowski, que estuvo muy desacertado en el lanzamiento exterior, pero al que vimos cortar más veces,
por la línea de fondo, encarar aro, conseguir canastas, en un rol más anotador que tirador. Sí, vamos a ver, vamos por partes, ¿no? ¿Has apuntado Zohore. todo? Sí. Yo creo que posiblemente Zohore, bueno, nos sorprendió mucho que no estuviera en pista en los minutos finales del partido, con el buen partido que estaba haciendo, ¿no? Siendo uno de los mejores del equipo. Quizás se debe a una restricción de minutos, teniendo en cuenta que no se jugaba nada, ¿no? Que al final HLA era un partido que más allá del resultado de cara a la galería y poco más, pues también ha reservado jugadores, ¿no? Pues vemos que Huertas no jugó por un golpe y que hubo jugadores que jugaron pocos minutos por problemas físicos. Entonces, posiblemente, sin saberlo, a lo mejor es que Zohore tenía algún tipo de sobrecarga o algún tipo de más que problema físico, yo creo que igual era eso, ¿no? El acumulado. Exactamente, el acumulado, que estaba un poco cargado. Luego, Allen, estos dos partidos han servido, ha sido un máster, ¿no? Para integrarlo en el equipo, ¿no? Es un jugador que puede aportar muchas cosas, se le han dado muchos minutos, Rivero lo ha mantenido en pista incluso cuando ha fallado, y esa es una señal de que ha hecho lo posible por darle todo lo posible y que se integrara en el equipo lo antes posible. Luego Jurovsky, pues Jurovsky estamos acostumbrados a ver en el rol de 4 abierto, intentando abrir la pista, creando espacios para los jugadores, para Zohore, por ejemplo, o para Bilbao. Y seguramente a lo mejor no estaba tan cómodo, ¿no? Y entonces pues también se ha visto ese pequeño cambio intentando darle más situaciones de movimiento en las que él pueda aprovechar esa velocidad que tiene unido a su altura. Él no es un jugador muy fuerte, pero es un jugador rápido. Y ahí él puede hacer daño. Seguramente habrá que verlo más partidos en ese rol para poder juzgarlo, ¿no? Pero parece que ahí se va a encontrar más cómodo que simplemente esperando el balón para tirar o haciendo pick and pops, que yo creo que los pick and pops no son su punto fuerte, no es que lo haga mal, pero quizá no es su punto más fuerte. Luego, pues a lo mejor yo sí que veo a lo mejor otras cosas que a lo mejor me preocupan, que no tienen tanto que ver como a lo mejor con la psicología o con lo físico, ¿no? Pues son esos 2 contra 1 que les hacen a los bases del Lucentum y de HLA y que vienen dados por el exceso de bote y que muchas veces agotan las posibilidades de los ataques de HLA, incluso antes de que empiecen esos ataques. Y la defensa del pick and roll, ¿no? Eso sí que nos viene preocupando un poco, la defensa del pick and roll central desde hace ya muchos partidos. Totalmente, sí. De acuerdo. Entonces, quizás son aspectos tácticos que hay que ir trabajando, que hay que ir mejorando. Lo del 2 contra 1, los traps a nuestros bases, es yo creo quizá un poco más fácil de mejorar, porque se puede mejorar simplemente pues dando menos botes, iniciando la jugada de otra forma, soltando el balón antes, pero esa defensa del pick and roll central de HLA, que no tiene nada que ver con el estado físico, con el estado psicológico o mental, a mí sí que me preocupa un poquito, ¿no? Porque por ahí vienen muchas de las canastas de los equipos rivales. Paco, decías mucho. Sí, es que, por ejemplo, me acuerdo del partido contra Huesca, que posiblemente junto con el de Murcia son partidos que no nos jugamos nada, ¿no? Pero la sensación de hacer internacionales, ¿no? A pivots, por ejemplo, como el de Huesca, como Ramón Vilá, o a Murcia, ¿no? Que por ejemplo Solarin se hinchó a coger rebotes, ¿no? Y creo que es un debe también el hecho se nota mucho en pista, y en el partido contra Canoe se vio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cuando se cerraban bien los rebotes y cuando no. Eso también creo que es un indicador del estado físico del equipo, en el que en la primera mitad, por ejemplo, contra Canoe, el aspecto reboteador no fue un hándicap para el HLA, que es lo que suele ser. En el momento que Rivero pone un quinteto en pista con ese small ball que tanto nos tiene acostumbrados, con Edu Martínez al 4, incluso con Jurovsky al 4 también sufre, pero menos, tenemos ahí ese debe, ¿no? de los rebotes defensivos, y sobre todo en la segunda parte con Kevin Bersi en Canoe, que estamos viendo algunas imágenes
fue sangrante, ¿no? Y es algo que se viene repitiendo, esa tónica habitual en ambos partidos. Lo decía y lo explicaba muy bien Pérez, es decir, esos traps que hablamos también el domingo, que ya no sé ni en qué día estoy, el domingo, por ejemplo, contra Granada, que nos lo hicieron continuamente, fue un agobio, ¿no?, para nuestros bases, para impedir generar rápido, para impedir generar cómodos, y obviamente vas a un partido en el que, pues, si los bases no pueden generar, a pesar de que está siendo una temporada irregular para Justin Pitts y para Pedro Llompart, si ya te impiden construir una base sólida de ataque, tienes una dificultad tremenda, ¿no?, en todas las perspectivas del juego. Lo positivo es que Noah Allen ya cada vez se va soltando más. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pérez. Nos va a dar una alternativa, que era lo que buscábamos con ese 3 alto, físico, y cortando mucho la zona y yendo muy intenso al rebote ofensivo. Vimos cómo cogió varios. Entonces ahí hay bimbres sobre el que construir. Y creo que a grandes rasgos lo veníamos hablando, ¿no? Al final estamos teniendo suerte Pérez y yo, estamos coincidiendo en los últimos partidos y estamos como amoldándonos un poco la opinión, y creo que coincidimos en muchos de los buenos aspectos y de los malos aspectos que tiene este HLA, que son muchos en lo bueno, y cada vez parece que lo malo se va arreglando, pero vimos algunos aspectos que nos empezaban a preocupar un poquito más, ¿no? Y creo que el significado y el resultante de esos malos aspectos es las 6 de las 7 derrotas que llevamos en los últimos partidos. Paco, me quedo contigo. Nadie discute a Rivero, sería una locura a estas alturas discutir a Pedro Rivero, pero creo que es la primera vez que se ve en una tesitura de 3 derrotas consecutivas, una victoria frente a un equipo que además salía del COVID y bastante tuvo con no acabar arrastrándose por la cuestión física, y luego otras 3 derrotas. Es decir, es un examen también, en cierta manera, para un entrenador que lleva poco tiempo, porque al final lleva poco tiempo y que no se ha visto en estas. Claro, al final tenemos que tener en cuenta que Rivero viene de tener posiblemente a nivel baloncestístico, junto con la etapa de Coco Cruza al principio de la Primera Nacional, de lo que hablamos de los últimos 10 años, ¿no?, del HLA, del Lucentum, posiblemente haya sido el mejor entrenador, ¿no?, de los que haya pasado por el banquillo lucentino. Y claro, yo el otro día lo pensaba y lo compartía en Twitter con aficionados, ¿no? El hecho de decir, hubieses firmado ese 4-4 a la segunda fase con la salvación confirmada desde hace mucho tiempo, pasar a esa segunda fase con ese 4-4 y con un 11-7, pues posiblemente sí. ¿Qué pasa? Que estábamos mal acostumbrados a ver a un equipo que arrasaba, y obviamente el ritmo de arrasar no lo puedes mantener durante mucho tiempo. De hecho, suficiente has tenido con hacer esa trayectoria inmaculada prácticamente en 2020 con solo una derrota, ¿no? Estamos mal acostumbrados y somos muy exigentes. Creo que Rivero, como decía Pérez, tiene un plan, lo está trazando poco a poco, pero ante un cambio significativo de cara a poder hacer grandes cosas en el playoff, tienes que hacer una transición, ¿no? Y como todas las transiciones, siempre cuestan mucho más. Confianza en Rivero toda. ¿Dudas que se nos puede generar? Pues claro que se nos pueden generar dudas, y las palabras se las lleva el viento, pero todos vamos a callarnos o vamos a darnos la razón cuando en 2 semanas veamos sobre la pista lo que plantea Rivero y veamos el resultado de los primeros partidos de la segunda fase. Ahí ya hablará el baloncesto, que es el que tiene que hablar, y no nosotros ni nadie más. Es que, Pere, igual estamos aquí nosotros tirándonos las manos a la cabeza, madre mía, ¿qué está pasando? Que alguien traiga un coaching, un psicólogo deportivo, ¿qué ha pasado aquí? Y a lo mejor Rivero, mientras nosotros hablamos del reto que tiene por delante, ya contaba con todo esto. No lo sé, no lo sé. Hombre, contar con... Con todo no, pero sí a lo mejor con una parte. No creo, ¿no? O sea, ahí se han concatenado un montón de circunstancias para que se den tantas derrotas en tantos partidos, ¿no? 6 de 7. Son demasiadas derrotas para un equipo que nos tenía acostumbrado a ganar más que a perder. Pero sin duda hay un equipo precopa y hay otro equipo poscopa. A mí me recuerda mucho, yo que soy un poco culé y que me gusta mucho Solo Guardiola, un poquito. Solo un poquito, sí.
Me recuerda mucho a ese Barça de Guardiola que empezaba las ligas como un cohete, sacaba un montón de puntos y luego llegaba enero y febrero y parecía que el equipo se deshacía, ¿no? Que se venía abajo, que todo el mundo criticaba, había que echar a Guardiola, Messi no servía, Xavi no sabía jugar a fútbol, Iniesta era un tuercebotas. Y luego el equipo en finales de marzo, que era cuando empezaban a cocerse las habas, volvía a volar. Entonces, esperemos, como ha dicho Paco, ¿no? que haya un plan y que sea ese el plan, ¿no? Que se haya buscado 2 picos de forma muy fuertes para una temporada, con un pico de forma menos fuerte, que es en el que estamos ahora, pero que sin duda Rivero no esperaba que se tradujese ese valle, ¿no? En la forma física en 6 derrotas en 7 partidos. Claro. Yo creo que tienes, perdona Pere, aparte tienes una plantilla muy veterana. Es cierto que también tienes que condensar, o sea, y que optimizar esos recursos físicos. Es decir, tienes a Chemi Urtasun con 37 años, tienes a John Park con otros tantos, tienes varios perfiles muy importantes que tienen ya una edad. No puedes jugar como Palma, Paco. Claro, exacto. O sea, Palma, el ritmo de Palma, obviamente eso es frenético porque la media de edad son 22, 23 años. Es decir, eso no lo puede seguir nadie de los que tenemos, de los que estamos aquí, por supuesto, y obviamente un equipo tan veterano como el de HLA tampoco. Y esto, para hacer otro símil, pero más acercado a lo nuestro, es como LeBron. O sea, LeBron también le pasa algo muy similar en temporada regular. Obviamente son otros niveles, no vamos a comparar ahora John Park con LeBron, que ojo, sí, queremos mucho a John Parr, pero vamos a tener también cabeza en cierta manera, pero es cierto que esos veteranos también tienen la capacidad de dosificarse. Lo que pasa es que nadie esperaba quizás esos 6 de 7, ¿no? de derrotas, pero también es posible que dentro de los planes. Por suerte no hemos tenido problemas de lesiones, entonces es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? De cara al rendimiento. Creo que es importante también ese perfil, es decir, tenemos un equipo veterano. Lo que quizás preocupa un poquito más es que el bajón ahora también ha venido por parte de los más jóvenes, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, a Chumi y a Galán como un cohete. Es cierto que Bilbao lleva bajando un poquito de rendimiento desde hace unas jornadas porque también está mermado físicamente, pero quizás eso preocupa porque ha sido un bajón general de todo el equipo, ¿no? Quizás no se ha mantenido nadie aguantando la vela, pues quizás Chumi, porque al final es un portento físico 100%, pero realmente la tónica general ha sido de bajón de rendimiento de todo el equipo. ¿Tenéis la sensación, Pere, y con esto vamos a terminar, de que se ha juntado todo? Es decir, el valle físico con que ya estás clasificado y a lo mejor la tensión competitiva, quieras o no, no es la misma, y que tus déficits en el juego, porque los otros equipos ya te conocen y tú tienes que probar cosas nuevas, ¿se han acrecentado precisamente con ese estado valle? Exactamente, yo creo que han coincidido un montón de cosas. Además, como decía Paco, es un equipo pues que hay 2 o 3 jugadores que son muy mayores, no solo John Park y Chemi, Huertas también es mayor y hay bastantes jugadores que son así, tienen una edad bastante elevada, sino que pasa algo, ¿no? Que en deporte de alta competición, cuando sesteas, te pueden pintar la cara en cualquier cancha, ¿no? Y en una liga tan igualada como esta, pues se han juntado un montón de condicionantes, también las inercias perdedoras y ganadoras, ¿no? Cuando las cosas van bien es muy fácil, todo el mundo es muy bueno, y cuando las cosas van mal, cuando las cosas vienen mal dadas, pues entonces es muy difícil cambiar la dinámica del equipo, ¿no? Y quizá ese paso adelante que a lo mejor podrían haber dado los jóvenes, no lo han podido dar por eso, ¿no? Porque al final el físico con las innovaciones tácticas, con un montón de cosas más, se han juntado para que en lo anímico pues el aro se vea un poquito más pequeño, las defensas rivales se vean con brazos más largos, que a los balones que antes sí que llegabas ahora no llegues, que esos balones que antes sí que entraban antes ahora no entren, y que esos pases que antes eran asistencias ahora se conviertan en pérdidas. Entonces yo creo que es una suma, ¿no? de un montón de factores que han influido en esta dinámica perdedora que al final yo estoy seguro que nadie esperaba. Paco, la última posesión es para ti, tienes 30 segundos. Venga, pues 2 breves. Yo 2 cositas breves. Creo que nos tenemos que percatar
de lo que dice siempre Ricky Rubio, ¿no? El nunca demasiado alto y nunca demasiado bajo. Ni antes éramos favoritos absolutos para el ascenso, ni ahora somos un equipo que se va a arrastrar en los playoffs. Estoy convencido de que se va a luchar como siempre, porque el equipo siempre ha tenido ese carácter y dudo que cambie ahora, ¿no? Entonces, yo creo que se va a hacer un buen papel en playoff. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta que sería muy importante empezar en playoff jugando en casa, con un poquito de público, que eso también anime un poquito a levantar los ánimos. Creo que es algo imprescindible. De momento nos queda por saber si entra Lleida, que sería importante porque le resta victorias tanto a Granada como a Tao Castelló, o si entra finalmente Almansa, que entraría con un 1-7, que sería un rival descartable de cara a esos 7 puestos de playoff. Hagan sus apuestas. Yo confío en el equipo y espero no equivocarme y espero que no sea un chasco, porque la verdad es que de donde venimos a donde podemos llegar si no lo hacemos bien sería un poco frustrante, ¿no? Pero bueno, confianza. Pere, Paco, si vosotros que sois los que sabéis de esto confiáis, a mí no me queda más remedio que tirarme a la piscina y confiar también, porque confío en vosotros, así que no me dejéis mal, ¿eh? No. Como decía Rassi Wallace, ball don't lie, pues eso, dirá la pelota. Perfecto. La semana que viene descansamos con las tertulias porque no hay partido de baloncesto, pero nos emplazamos a esa segunda y apasionante fase que promete mucho. Pere, Paco, un placer como siempre. El placer es nuestro. Exacto. Gracias, Aitor. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más Sport Alacantí, con entrevistas sorpresa y muchas más cosas. Sean felices, buenas noches. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sea la ciudad.